Alumnos, continuando con el libro de gestión de proyectos, vamos ahora a presentar la unidad número 2, acerca de lo que es la gestión del proyecto. El tema 1 es la etapa de planificación del proyecto, cuya competencia es la identificación de la gestión del plan sistemático que implica un proyecto. Hemos venido trabajando, ¿no?, con las herramientas básicas en la cual la administración o la gestión o el encargado de un proyecto va a tener que solventar para poder establecer esa relación, ese vínculo de armonía, de cooperación, de coordinación, de planificación, o sea, todo un ente gestor, ¿no?, en la cual se van a presentar diferentes preguntas. En esta etapa nosotros vamos a establecer esa relación, ¿no?, con la planificación del proyecto, ¿no?, que los programas, ¿no?, que ajusten verdaderamente a las necesidades que tenemos nosotros o que tiene el cliente para la compra del bien o del servicio. ¿Tienen estos programas el efecto que busca verdaderamente sus aplicadores? Si lo que nosotros verdaderamente estamos trabajando será para poder satisfacer esas necesidades, ¿son realmente preventivos todas estas medidas que nosotros tomamos? Pero nos preguntamos, ¿estamos de acuerdo con las investigaciones, con los cuestionarios, ¿no?, básicos prácticamente de prevenciones en cuanto a los objetivos, en cuanto a los métodos, en cuanto a la sistematización que se está dando? Esta es una evaluación de programas tan importantes que se lleva dentro de un proceso preventivo, ¿no?, que debemos atender a una unificación del programa, ¿no? Preguntas como si el futuro, ¿no?, de la prevención que vamos a proponer será verdaderamente anuente a poder buscar los resultados que nosotros estamos tratando de llegar como alternativa. ¿Hacia dónde queremos dirigirnos y con qué medios vamos a llegar? Un diseño experimental, ¿no?, o cuasi experimental de prevención nos define de que debemos de establecer este plan, ¿no?, esta asociación, ¿no?, de definición de problemas, de establecimiento de objetivos, de definir verdaderamente la población objetivo, ¿no?, el nicho de mercado donde nosotros vamos a tener que penetrar para poder establecer esa presencia de competitividad, ¿no?, plantear un desarrollo de intervención, establecer resultados de criterio de evaluación, ¿no? Es como el caso, por ejemplo, en las empresas, ¿no?, un caso de un enfoque de objeto de prevención en contra de los accidentes laborales, ¿no? Es un índice bastante alto en la cual también se establecen ciertas relaciones para poder trabajar de la mejor manera, ¿no?, el vínculo empresa-trabajador, ¿no? En este objeto de prevención, por ejemplo, la supresión de los patrones en cuanto a los accidentes es buscar el grado más bajo de accidentes, ¿no?, en donde se debe de ejercer un control sobre los factores del riesgo personal y laboral, ejercer un control sobre los accidentes desde la primera vez, ¿no? Un enfoque objetivo de prevención del accidente, por ejemplo, ¿no?, si se quiere planear, ¿no?, una experimentación, por ejemplo, ¿no?, de objeto de estudio por parte del Departamento de Recursos Humanos para poder prevenir, ¿no?, y así asumir el papel laboral que juega en cuanto a la gestión del personal, ¿no? Un planeamiento estratégico, por ejemplo, de establecer una eficiente y una efectiva cultura organizacional, ¿no? Las modificaciones, por ejemplo, del estilo de vida laboral también puede ser una propuesta de objeto de prevención, ¿no?, hacia un mínimo, buscando siempre minimizar los accidentes, ¿no? Ese es un ejemplo que podríamos nosotros tomar, ¿no?, como una medida de precaución, ¿no?, de previsión, un pequeño proyecto que se puede establecer, ¿no?, enmarcado de mediano, corto hasta largo plazo.
Esa es una forma en la cual el planeamiento nos va a llevar a nosotros a que siquiera algunas investigaciones de causa-efecto en cuanto a los accidentes, pues nos va a llevar un resultado, ¿no? La elaboración de un diseño, de validación de materiales educativos, por ejemplo, didácticos, para que el personal aprenda a poder establecer ese conocimiento, ¿no? La discusión en cuanto a la comunicación, la capacitación, tanto a los jefes como a los supervisores, ¿no? Eso es un aspecto práctico que se podría decir como componente para poder establecer esa política de planeación. Esto es una parte introductoria que nos va a permitir a nosotros tener esa apertura, ¿no? de necesidad de conceptualización, porque vamos a entrar a ver lo que es en sí el enfoque de marco lógico, ¿no? Una estructura de procesos que nos va a permitir a nosotros poder conocer ya más a detalle, punto a punto, ¿no? Establecer una matriz que nos permita a nosotros poder relacionar, ¿no? Una relación en la cual se involucran diferentes aspectos, diferentes elementos, ¿no? Los problemas, vamos a identificar los tipos de problemas, los objetivos, ¿no? Las alternativas y sobre todo el marco lógico que nos va a permitir a nosotros, como le vuelvo a repetir, establecer esa información esencial para poder relacionar, ¿no? realmente el proceso de investigación de un proyecto, ¿no? Pero vamos a ver qué es un marco lógico. El marco lógico es una herramienta basada en resultados para la conceptualización, ¿no? Tanto de diseño, de ejecución, de seguimiento y de evaluación de un proyecto, ¿no? Que nos sirve para poder estructurar el proceso de planificación de proyectos y comunicar. Esta información es esencial, ¿no? Sobre todo el proyecto que se ve involucrado, ¿no? De forma eficiente, en un formato fácil de leer, ¿no? Una matriz. Más adelante vamos a trabajar esa matriz. Un enfoque de marco lógico, ¿no? Es la clasificación del propósito y la justificación de un proyecto, en donde se identifican las necesidades de la información, en donde se define claramente el elemento clave de un proyecto, donde se analiza el entorno del proyecto desde su inicio. Es un facilitador también en cuanto a la comunicación antes de las partes involucradas, ¿no? Todos estos factores se van a ver envueltos, se van a ver inmersos y relacionados para poder facilitar este tipo de comunicación en el marco lógico, ¿no? También es dentro del enfoque del marco lógico, la identificación, ¿no? que habría en cuanto a las medidas del éxito, ¿no? o el fracaso del proyecto. Este marco lógico nos ayuda a nosotros a poder distribuir en etapas y momentos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de etapas analíticas, de etapas de construcción, de identificación del proyecto, de diseños de proyecto, de ejecución, de seguimiento y de evaluación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de etapas analíticas, hay 4 factores que los preceden, ¿no? O momentos también, ¿no? Como son los análisis que involucran a los participantes, ¿no? ¿Quiénes son los que van a participar en este proceso? Los análisis de los problemas, las diferentes relación, ¿no? de necesidades o problemas que se suscitan, de problemas que preceden antes de la elaboración del proyecto, ¿no? El análisis de los objetivos también es un factor que nos permite a nosotros poder establecer ese enfoque de marco lógico. El análisis de alternativas, de selección de estrategias. Esa sería la parte analítica dentro del enfoque de marco lógico, ¿no? En cuanto a la etapa de construcción, ¿no? En cuanto a la etapa de construcción de la matriz, en cuanto a la planificación del proyecto, nosotros nos vamos a ver en 3 puntos muy interesantes. El primero es la construcción de la matriz de planificación.
La segunda es el marco lógico vertical, en donde se establecen los objetivos generales, los objetivos específicos, los resultados y las actividades. Otro punto muy importante dentro de la construcción de la planificación del proyecto es el lógico horizontal, ¿no? Los indicadores, las fuentes y los factores externos que componen el cuadro matriz. Otra fase dentro del marco lógico es la identificación del problema. Aquí nosotros vamos a analizar las personas que están involucradas o todos los factores que son involucrados y el análisis también individual de los participantes, ¿no? Los análisis del problema, los objetivos y las alternativas estratégicas. Dentro de la fase del diseño del proyecto, vamos a establecer una relación o un vínculo acerca de la matriz de la planificación. Vamos a ver más adelante esa matriz muy interesante en cuanto a su dinámica, ¿no? El programa de actividades, los programas de recursos, los análisis de los factores de viabilidad, ¿no? Si es rentable o no es rentable el proyecto que nosotros estamos ejecutando. Esa es la parte de la gestión, ¿no? Esa es la parte que se involucra en cuanto a lo que es la dirección, ¿no? ¿Cómo vamos a encaminar esta aventura, se podría decir, porque un proyecto es una aventura, ¿no? Pero cuanto más analítico, cuanto cuantifiquemos mejor nuestras variables, pues los márgenes de error se van a reducir, ¿no? Estos enfoques deben estar escritos, ¿no? En documentos del proyecto, en la cual se debe presentar la ejecución del proyecto y darle el seguimiento y la evaluación del mismo, ¿no? Dentro de la metodología del marco lógico encierra 5 puntos muy importantes, ¿no? Que son el análisis de las personas o de los que están involucrados, el análisis del problema, los análisis objetivos, las alternativas y la matriz del marco lógico. ¿Por qué un curso de marco lógico? ¿Para qué sirve esta matriz de marco lógico? El marco lógico es una de las herramientas principales que se utilizan para poder diseñar, ¿no? Planificar sus proyectos o programas y se componen de una secuencia de 5 pasos metodológicos. Estos proyectos se diseñan cuando existen problemas, ¿no? Problemas de desarrollo o un obstáculo al desarrollo. Estos problemas o estos obstáculos se generan porque existe un servicio, ya sea privado o público, deficiente o inexistente, ¿no? Ahí en el mercado estamos viendo, ¿no? Por eso que los competidores nos analizan día a día y nosotros también tenemos que analizarlos a ellos, porque ahí es donde nosotros vamos a ver cuán eficiente o deficientes son ellos para poder nosotros aprovecharnos de esa coyuntura, ¿no? Muchas veces hay consenso de que la situación actual es insatisfactoria. Entonces, esto requiere un cambio. Esa es la razón por la cual el marco lógico se presenta, ¿no? Como una de las alternativas para poder, ¿qué? Para poder ahondar a una situación insatisfactoria en la cual nosotros le llamamos situación actual. Si existe una situación actual insatisfactoria, podemos decir que existe también una situación futura deseada, ¿no? Que sería el resultado de una intervención diseñada para mejorar algunos o todos los elementos de la situación actual. Esa intervención es un proyecto o un programa que se ejecuta en el corto, mediano y largo plazo para poder lograr, ¿no? Una situación deseada. Estas herramientas llamadas diagnóstico, en la cual se presentan de manera objetiva y son posibles para poder alcanzar la situación actual, ¿no? Que hemos venido mencionando. Estas
Estas herramientas son las siguientes: el análisis de los involucrados y el análisis de los problemas. Mediante estos dos pasos alcanzamos la identificación del problema. En este sentido, estas dos herramientas se especifican y en esta situación deseada se van a establecer dos puntos muy importantes, que son los análisis objetivos y los análisis estratégicos, cuyos resultados nos van a dar la identificación del problema. La matriz del marco lógico, ¿no?, es un resumen de todo lo discutido en los pasos que nosotros hemos mencionado anteriormente, y se agrega la información sobre lo que se va a monitorear, ¿no?, lo que se va a evaluar, o el alcance, ¿no?, de la responsabilidad del gerente del proyecto. Actualmente el marco lógico es un sistema que es muy utilizado, como les dije, y por su conceptualización es un sistema más utilizado para poder conceptuar, diseñar, ejecutar, seguir el desempeño, evaluar y comunicar la información fundamental sobre el proyecto resumido. Forma parte de los elementos para poder estructurar el proceso de planificación, porque las principales organizaciones o las principales empresas, por ejemplo, ¿no?, buscan siempre un desarrollo, ¿no?, y también las entidades públicas por parte de los ministerios también, ellos buscan realmente esa conceptualización y diseños y ejecuciones para poder establecer un desempeño eficiente, evaluarlos y poder controlarlos. Vamos a hablar acerca de los análisis de los involucrados. ¿Por qué son tan importantes evaluarlos a estos personajes, ¿no? Este análisis se hace para poder identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico que intentamos resolver, para poder tomar en consideración sus intereses potenciales y sus limitaciones. Recuerdan cuando nosotros en la introducción pudimos apreciar, ¿no?, que la administración, la gestión, la persona que va a estar encargada en estos proyectos debe tener un marco de visión, no solamente dentro de la empresa, sino también fuera de la empresa, ¿no? Su comportamiento, su infraestructura, su distribución organizacional, la forma como su personal está trabajando en sí, cómo es el producto también, para poder establecer ese marco de referencia, ¿no?, y su entorno, ¿no?, cómo está el entorno también en cuanto a la competencia, en cuanto a la relación con el Estado, en cuanto a la relación internacional con otros países o con otras provincias, en fin. Todos estos puntos son muy importantes para que se pueda establecer esa relación que se busca, ¿no?, para analizar a los involucrados, ¿no?, y determinar realmente quiénes son los que a nosotros nos interesan para poder estudiarlos. Este interés es esclarecer, es identificar, ¿no?, cómo percibir o cómo perciben los diferentes grupos la causa y efecto del problema, ¿no?, cuáles apoyarían una determinada estrategia que se propone para poder superar el problema de desarrollo, puede ser, o el problema de lanzamiento de un nuevo producto, y qué grupos se opondrían, ¿no? Vimos las variables como Michael Porter nos aporta en este diamante de estas 5 fuerzas para poder buscar la competitividad, ¿no? Estos problemas de desarrollo de la competencia, de los nuevos productos en el mercado, los productos alternos, los clientes, la competencia potencial, los clientes, el análisis también de los proveedores. Estos son determinantes para poder establecer esta estrategia y esclarecer e identificar a estos personajes. El poder, ¿no?, el poder del mando legal o el estatus, ¿no?, que se dice, ¿no?, que se tiene en las organizaciones para poder apoyar
o obstaculizar, ¿no?, la solución de un problema, y los recursos que se tienen hay que tenerlos bien claro también, ¿no?, si tenemos verdaderamente ese nivel para poder establecer esos cambios, ¿no?, o tener esos recursos también para poder imponer esta situación, ¿no?, en una organización para apoyar o obstaculizar o impedir la solución del problema mediante estrategias propuestas. Esto es de vital importancia, ¿no? Porque nosotros podemos tener muchas intenciones, pero si no tenemos ese poder, va a ser en vano entonces establecer cualquier mecanismo o cualquier medio estratégico. ¿Cómo maximizar el apoyo? ¿Cómo minimizar la resistencia cuando el proyecto se empieza a ejecutar? Esos son puntos muy interesantes, ¿no? Cuando voy a analizar, por ejemplo, el proyecto, una tabla me va a permitir a mí poder ver, ¿no?, hasta qué punto estas variables me van a hacer aliados, ¿no? En una tabla, por ejemplo, con 4 columnas y una fila en cada una de ellas, donde nosotros vamos a poner los grupos, los intereses, los problemas, ¿no?, percibidos, o los recursos que nosotros vamos a tener, o los mandos que nosotros vamos a tener por cada uno de los grupos de referencia en cuanto al estudio. Este cuadro se utiliza, ¿no?, como un análisis de los involucrados solo al principio del diseño. Muy importante, ¿no?, que este cuadro esté siempre presente en el proceso, ¿no?, que esté permanentemente actualizado durante el diseño y la ejecución del proyecto. Pues esto nos va a servir a nosotros para poder evaluar, ¿no?, el comportamiento, por ejemplo, de los competidores cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto. El comportamiento, esa misma medida lo vamos a poder nosotros comparar con el comportamiento de la competencia cuando nosotros ya hemos ejecutado el proyecto. El análisis de los involucrados no se hace solo al comienzo del diseño del proyecto, sino que se revisa y se actualiza permanentemente. Ojo, ese es un punto muy importante, ¿no?, el análisis de los involucrados, no solamente al principio, sino durante el transcurso, y es permanente, ¿no? No es solo un insumo, ¿no?, que el siguiente paso, o sea, el análisis de los problemas, o el análisis de los involucrados, es uno de los elementos más dinámicos, o esos son los que nos van a dar a nosotros los cambios permanentes dentro del sistema de la metodología lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque se cambia constantemente, ¿no? En primer lugar, porque los involucrados aparecen, desaparecen durante el ciclo del proyecto, y cuando un proyecto está en etapa de diseño, no es posible, ¿no?, identificar a todos los involucrados que se puedan, ¿no?, que pueden ir inclusive apareciendo. Eso también hay que tener muy en claro, ¿no? Por eso es que se va a una evaluación constante, ¿no? En segundo lugar, porque al elaborar los siguientes pasos de este sistema, ¿no?, de metodología lógica, volveremos a menudo a revisar o a analizar a los involucrados sobre una revisión, ¿no?, de las diferentes alternativas o estrategias para el proyecto, pues cada una de ellas puede afectar de manera diferente a cada uno de los involucrados. Otro punto muy importante dentro del marco lógico, ¿no?, que nosotros estamos analizando, es el análisis de los problemas. Aquí hacemos el análisis donde se establece una relación de identificación y también de visualización. Cuando se habla de análisis, se habla de la situación actual relacionada con el problema de desarrollo para poder seleccionarlo, ¿no? Cuando hablamos nosotros de identificación de los problemas, hablamos acerca de los problemas principales en torno al problema de desarrollo y las relaciones causa-efecto entre ellos. La visualización, el análisis del problema en cuanto a la visualización, son las relaciones de causa y sus interrelaciones en un diagrama, ¿no?, que generalmente nosotros lo manejamos, y ese diagrama es el árbol de
problema, ¿no? Donde nosotros vemos todos los copos, cómo se relacionan con la ramificación y esta ramificación con el tronco del árbol. Por eso es que se le llama, se parece mucho a una relación arbolística y por eso es que nosotros le llamamos árbol, ¿no? El análisis de los problemas se hace en 5 pasos. Vamos a ver cada uno de ellos, hablar de estos puntos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el primero es de describir el problema de desarrollo, ¿no? También llamado problema principal, central o focal. Es pegarlo en una tarjeta, ¿no? En un centro, en una pizarra, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros cada vez que lo veamos siempre nos vamos a acordar. Si existe un problema, inmediatamente identificarlo ahí. Si no hay acuerdo respecto del cual es el problema principal, se deberá seguir discutiendo hasta lograr el consenso. Eso es muy importante para poder lograr y hallar verdaderamente y de identificar cuál es el problema principal. Segundo paso, la identificación de otros problemas que son causas directas del problema del desarrollo, ¿no? El cual se convierte en efectos de esas causas y colocarlos debajo del problema de desarrollo. O sea, hay que saber identificar, ¿no? el principal y los condescendientes. El tercero sería seguir colocando otros problemas con el mismo principio que sean causas de los problemas anteriormente encontrados y proseguir hasta llegar a las causas que son las raíces, ¿no? Porque un arbolito no es nada sin sus raíces, ¿no? Puede tener sus copos muy grandes, una ramificación bastante solvente y un tronco muy fuerte, ¿no? Pero si sus raíces son débiles, en cualquier momento se viene abajo, ¿no? La identificación, si alguno de los problemas colocados son efecto del problema del desarrollo y colocados por encima de este. Completar los efectos del problema central, revisar el árbol, comprobar que es válido y completo haciendo ajustes necesarios. Y el último punto, el quinto, es trazar líneas con flechas que apunten de cada problema causa y los efectos, problemas-efectos que se puedan producir, ¿no? Y asegurarnos si el diagrama tiene sentido. En el sentido de convertir todo este diagrama en árbol, ¿no? Es un objetivo o es buscar una solución a los problemas, ¿no? En la cual nosotros lo usamos para poder describir, ¿no? Una situación que podría existir después de resolver los problemas. También la identificación de la relación medio-fin entre los objetivos. Y esto nos permite a nosotros poder visualizar un diagrama que va a ser bastante fácil de identificarlo, ¿no? Donde aquí se pueden seleccionar, ¿no? El problema que está en el nivel más alto del árbol, ¿no? Y convertirnos en un objeto o manera de abordar el problema, ¿no? Ese que se encuentra más alto es el que va a sostener, o es sostenido, mejor dicho, por todos los problemitas que se vienen dando, ¿no? Luego trabajamos hacia abajo, convirtiendo cada causa en un medio de abordar el problema del desarrollo, de solución del problema, formulando cada condición negativa del árbol del problema, ¿no? Cada una con una condición positiva, es decir, el objetivo que son deseados y factibles en cuanto a la realidad, o sea, los que son verdaderamente posibles de solucionar. Hecho esto, se revisan todas las relaciones medios, ¿no? Fin, y este árbol se va a tener que dar buscando siempre los objetivos como nosotros lo estamos determinando, ¿no? Luego se analizan las alternativas, ¿no? ¿Qué es el análisis de las alternativas? Es la consistencia de identificar las estrategias alternas a partir del árbol de objeto, que si son ejecutadas podrían promover el cambio de la situación actual a una situación deseada, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Después de la identificación de las distintas estrategias, se debe evaluar cada una y con varias herramientas
de análisis reales, ¿no? Para que sirvan estos como filtro y así nos permita a nosotros seleccionar el problema. Esta selección debe ser tomada en cuenta desde el punto de vista de los interesantes, o sea, de los que se van a beneficiar con el proyecto cuando se solucionen estos problemas, con los recursos disponibles financieros, ¿no? Esto es muy importante también. Yo puedo tener problemas, pero si no tengo los recursos, pues va a ser muy difícil, ¿no? En ese sentido hay que ser realistas. Si cuento con los recursos para poder resolver este problema de los intereses de los beneficiarios del proyecto, pues, voilà, como dicen los franceses, ¿no? Lo llevo adelante. Si no, tomo un paso de análisis que me permita, pues, evaluar esta situación. Los resultados de estudios económicos también son muy importantes, ¿no? En ver los costos totales, los beneficios, costo-beneficio, la situación financiera, ¿no? El aspecto social también es muy importante, los aspectos institucionales, los ambientes, el impacto social del proyecto que se va a dar, la sostenibilidad y la experiencia también previa que se van a dar en este caso. Los intereses y los mandatos de entidades ejecutoras potenciales, o sea, los entes de apoyo que nosotros nos va a permitir poder llevar a cabo este problema en cuanto a la solución. Los pasos alternativos de las que se van a dar es la identificación conjunta de los objetivos, ¿no? O sea, los escalones, los medios, que nos podrían dar las estrategias potenciales del proyecto, ¿no? La eliminación de los objetivos que no son éticamente deseables o políticamente factibles, entonces eso lo vamos desechando, y aquellas que están siendo perseguidas por otros proyectos o de otras instituciones o de otros competidores en ese sentido, ¿no? Ese sería un paso de análisis en cuanto a las alternativas. Un punto muy importante, entonces vamos a definir en sí la matriz del marco lógico, donde nosotros vemos las 4 columnas y las diferentes filas de acuerdo a las necesidades. En este caso, la primera columna compuesta por el marco lógico vendría a ser el resumen narrativo de los objetivos. En este caso podría decir el fin, el propósito, los componentes y las actividades. En la otra columna podemos ver nosotros la identificación verificable de los objetivos, ¿no? El IB, y los medios de verificación y también los supuestos. Un punto muy importante dentro de toda esta matriz lógica son los objetivos. Estos objetivos establecidos mediante los fines, el fin es de todo proyecto, es poder responder, ¿no? A todo obstáculo, al desarrollo que ha sido solo detectado. El fin expuesta es la solución del problema del desarrollo que se ha diagnosticado, y es muy importante, ¿no? Delimitar el grado en el que el proyecto contribuye a dicho fin. Su propósito, dentro de este marco lógico, el propósito es la contribución, ¿no? Para poder alcanzar el fin propuesto por esta planificación, ¿no? Mediante los efectos, ya sean directos, que se espera a partir del periodo de ejecución. Es el cambio, ¿no? El propósito es una propuesta de cambio para poder fomentar al proyecto, ¿no? Un efecto de nuestros productos o componentes y que puedan ser medidos para poder establecer controles, ¿no? En la cual se expresa un resultado, ¿no? De mejorar la calidad, por ejemplo, de mejorar las enseñanzas, de mejora de desempeño en cuanto a la elaboración de un producto, de mejora de la calidad del producto, de lanzamiento de un nuevo producto. O sea, esos son los propósitos que nosotros vamos a buscar en beneficio, ¿no? Del proyecto, en la cual estos se utilizan como medios para poder ser competitivos. Cuando hablamos de competencia, hablamos también de componentes, o sea, hablamos de los productos, ¿no? Que son los resultados específicos del proyecto, de las obras, de los estudios, los servicios, o sea, de capacitación, etcétera, que se debe producir, ¿no? En cuanto al presupuesto asignado,
¿no? Siempre va de la mano el presupuesto con la intención como componente que debe ser necesario para poder lograr el propósito, y debe ser razonable suponer que si todos los componentes son productos, de la manera planteada se cumplirá el propósito. La gerencia y la administración del proyecto tienen la responsabilidad de producir estos componentes y deben ser redactados claramente y como resultado o productos finales, ¿no?, en cuanto a los estudios realizados, la capacitación y la forma como se les comunica a todos los integrantes que van a participar en este proyecto. Una vez visto, entonces, los componentes o el producto identificado y mostrado por parte de la dirección, vemos las actividades, ¿no? Son aquellas que la gerencia o las condiciones del proyecto debe asegurar que se lleven a cabo para poder producir cada uno de los componentes. Estas actividades son necesarias, una lista detallada de cada una de ellas que les va a permitir, ¿no?, poder tener como base la elaboración del plan de ejecución en un calendario o en un plan operativo del proyecto. Se coloca también en cada una de las actividades requeridas para un componente de orden cronológico, ¿no?, quiénes son los primeros y así sucesivamente, ¿no? Y se estima también el tiempo, una relación de prioridad y de tiempo, ¿no?, y estos recursos requeridos para poder ser analizados y ejecutados directamente con el diseño. Estos se involucran con indicadores verificables objetivamente, que nos van a permitir a nosotros asegurar realmente, ¿no?, cómo el fin en el cual el proyecto se esté dando, ¿no?, con especificaciones cualitativas y cuantitativas utilizadas para poder medir el logro de un objetivo. Debe ser aceptado colectivamente por los involucrados como una adecuación y poder medir los logros del proyecto. Estos indicadores, ¿qué son? Estos indicadores específicamente, de manera precisa, mide cada uno de los objetivos a nivel de componentes, o sea, a nivel de productos, con un propósito y un fin. Y este fin tiene niveles, ¿no? A cada nivel de actividad contiene los costos de cada actividad y en conjunto el costo de cada componente, el cual constituye el presupuesto del proyecto. Además, estos indicadores a nivel de propósito miden el efecto directo después de completada la ejecución del proyecto. Cada indicador incluye metas específicas que permiten medir si el objetivo ha sido alcanzado y se debe de especificar cantidad, o sea, cuánto, calidad, o sea, de qué tipo, el tiempo, para cuánto o cuándo se debe de desarrollar, el grupo social, ¿no?, grupo objetivo de la población que nosotros estamos tratando de determinar, y sobre todo la localización. Con estas clases de indicadores se van a dar un seguimiento del desempeño y se pueden hasta evaluar, ¿no?, las muestras cómo pueden ser un medio para poder llegar al éxito de un proyecto. Estos indicadores deben tener 4 atributos críticos que nos permitan a nosotros poder asegurar verdaderamente el éxito. Primero es el práctico, ¿no?, en el cual está compuesto por la medición. ¿Qué es lo más importante? Con el número mínimo de indicadores necesarios para poder medir cada objetivo. Otro indicador práctico sería la meta que se debe de realizar. Los medios para poder medir cada objetivo, ¿no?, que si son eficientes en cuanto al costo. Otra forma como se mide estos indicadores es que el indicador no se refiere a algo que no pueda ocurrir.
un punto de independencia, es decir, no se puede hablar de relación de causa-efecto entre el indicador y el objeto correspondiente en un estudio de proyectos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para poder completar un componente, no es el indicador para poder establecer ese componente, ¿no? Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado específico del objetivo, no con los medios utilizados para poder alcanzar ese resultado. Cuando nosotros hablamos de focalización, hablamos del ente específico, del ente medible, es decir, que se debe de especificar el grupo objetivo en cuanto a la calidad, la cantidad, el tiempo y el lugar, como habíamos descrito anteriormente. Una verificación objetivamente en la cual se van a relacionar, ¿no?, las columnas que nosotros antes lo hemos mencionado, para poder verificarlo en donde se indican las funciones acordadas de las informaciones que se puedan dar, ¿no?, y examinar objetivamente para ser verificada. No obstante, esta identificación, cuyo valor de indicador, ¿no?, del principio al final del proyecto, también hay que establecer indicadores de intermedios que son indispensables para poder asegurar el seguimiento del proyecto. Entonces, podríamos decir que los medios de verificación contienen datos en los cuales pueden ser ejecutados o evaluados en cuanto a la información sobre la situación del problema y en cuanto al desempeño y el comportamiento de cada uno de los indicadores que se ejecutan en el proyecto. Esto es la posibilidad, ¿no?, objetiva de una actividad del proyecto en un costo relativamente correspondiente. El dato es muy importante también dentro de este análisis, ¿no?, del marco lógico, porque los datos, ¿de dónde lo obtenemos? Los datos que nosotros requerimos, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, fuentes secundarias, es decir, las que son recogidas regularmente y con frecuencia son publicadas, ¿no? Debiera hacerse un inventario de este tipo de fuentes. Las fuentes primarias, ¿no? Si no hay información de fuentes secundarias, para la identificación debe considerarse recolectar, ¿no?, para poder generar los datos y ser los más fidedignos, ¿no? Los supuestos. Existen supuestos también, situaciones en las que, ¿cómo podemos manejar los riesgos, ¿no? Riesgos financieros, riesgos sociales, riesgos públicos, riesgos ambientales, institucionales, climatológicos, ¿no? Y todos nos pueden llevar a que el proyecto pueda fracasar, ¿no? Por eso es que los supuestos también entran dentro de lo que es el análisis de una gestión del proyecto, ¿no? Porque estos van a suponer riesgos, ¿no? Como el caso de nosotros en estos momentos, ¿no? Si viene, por ejemplo, una maniobra que lo que estamos viviendo, de los terremotos, por ejemplo, ¿no? Esos son supuestos. ¿Para qué? Para poder evitar, ¿no?, que podamos nosotros tener problemas con respecto a nuestras vidas o los desastres que se pueden causar. Estos se llaman riesgos, riesgos que se expresan convencionalmente como un supuesto que debe ocurrir, es decir, un riesgo objetivo, ¿no?, para poder continuar con el nivel de la jerarquía en cuanto al objetivo que nosotros estamos buscando. Hasta aquí, señores, el tema número 1 de la unidad 2.